tocar un tema bien importante, profe Vladimir, ¿cierto? Porque la música en tiempo de pandemia es importante. Sí, yo creo que la música es importante siempre, ¿ah? Qué mejor que el profesor Camilo para comentar no eso, pero sobre todo en estos tiempos de agobio, donde la música influye de forma tan positiva en la salud mental, siento yo que es necesario plantear este tema y enseñarle a la gente o ver cuáles son las apreciaciones de un especialista en música para hablar de música el día de hoy. Así que, profesor, hoy tenemos la música en tiempos de pandemia, ¿cierto? Vamos a titular así el bloque de hoy. La música, entonces, esta M yo se la aprendí al profesor en los libros. La música con la y en tiempos de COVID, le vamos a coger. Música en tiempos de COVID. Sí, solo porque pandemia no alcanza, que entonces de COVID. Ahí estamos. Música en tiempos de COVID, ¿cierto? Ya, profesor, ¿qué tenemos que decir de la música en general y de la música también en estos tiempos? Bueno, es importante considerar que nosotros en nuestro día a día estamos rodeados de sonidos. Estamos rodeados de música, siempre que llegamos a un lugar alguien está escuchando música. Nosotros mismos si tenemos que hacer algún trabajo en el computador o hacer el aseo, ponemos música. Eso, por un lado, es algo entretenido que nos puede como facilitar las cosas, ayudar a pasar el tiempo, pero por otro lado también existe una sobreestimulación de sonidos. Nosotros a veces, como esto que es positivo, la música en general, también pueden haber momentos en donde no sea tan positivo. Y todo lo contrario, que sería la ausencia de sonidos, es como una de las cosas que ahora menos se tiene. Si nosotros vamos, o sea, estamos en la casa, es muy probable que se prenda la tele o se prenda la radio y esto quede sonando como telón de fondo y nosotros realicemos nuestras actividades sin incluso prestarle atención. Aquí hay, yo creo, un tema importante que considerar porque nosotros no estamos valorando el silencio, que es algo que nos da una verdadera tranquilidad. Si bien la música nos puede ayudar a relajarnos en algunos momentos, dependiendo de las circunstancias, el silencio es clave. Vamos a poner entonces aquí valorar el silencio. Claro. Yo creo que eso es importante que menciona el profesor Camilo, ¿cierto? ¿Cuántos, como dijo él, no llegan a la casa a prender la tele y ni siquiera la ven? Sí, claro, exactamente. Sí. Profe, podemos decir entonces que, hablando desde la ignorancia, ¿el silencio es parte de la música igual? Claro que sí. El silencio es un recurso musical que se utiliza, por ejemplo, para dar realce en algunos momentos. Es común que vaya creciendo la canción, vaya creciendo, una pequeña pausa y continúa. Ese como amague que hace produce que la sensación de clímax sea más alto. El silencio otorga, dicen por ahí. El silencio otorga, claro. Entonces el silencio, si bien en la ausencia de sonidos, también forma un equilibrio en cuanto a lo que nosotros queramos realizar. Si una música, por ejemplo, un momento determinado está siempre con la misma cantidad de sonido, en el mismo nivel, nos va a terminar. Yo creo que por eso sucede eso de telón de fondo de la tele, porque la tele no para. La tele está incluso en los comerciales, más música todavía y más estimulante. Entonces el momento de silencio no lo valoramos. Justamente. Y bueno, en estos momentos, como estamos dentro de un periodo de confinamiento, yo creo más importante considerar estos elementos porque nosotros vamos a estar rodeados de gente hablando, a lo mejor en un mismo espacio quizás escuchando cada uno su propia música, o la tele más una música. Entonces el silencio yo creo que es clave para poder desde ahí comenzar a tener una reflexión en torno a lo que nos gusta y lo que nos produce la música, porque podemos decir, oh, el efecto Mozart, voy a buscar en YouTube, pongo Mozart y me hago más inteligente, pero eso no es así. O me ayuda a hacer las tareas, avanzo más rápido, pero eso tampoco es así. Y qué paradójico que un especialista en música nos diga a la gente que no somos especialistas en el tema la importancia de valorar el silencio como un recurso musical, como parte de todo esto también el silencio, considerarlo como algo tan valioso. Profe, y es importante también esa parte que me llama la atención, que de repente el exceso de estimulación igual no es tan positivo y pasa muchas veces
Y de repente decimos, escuchamos música, pero la música que me gusta a mí puede no gustarle a usted y no gustarle al profesor, entonces yo estoy cómodo, pero usted no está cómodo, Claro. entonces es también equilibrar ciertos aspectos y ciertas formas de Y suele suceder mucho en comunidades como las de nuestra comuna, donde a lo mejor hay una mayor cercanía entre las viviendas, ¿cierto? Que a veces hay personas que ponen música para todo el bloque, o para todo el barrio, o para todos los vecinos, Sí. y en el fondo igual a veces es un poco agresivo, o un poco invaden un poco la privacidad. Uno cuando, no sé, el vecino al frente, el de la cuadra siguiente, está escuchando música a todo parlante, digamos, y Profe, ¿se acuerda? No sé si a usted le pasó de cuando viajamos en micro, tiempo de universidad, quiero remontar a esa etapa. Le pasó una vez que se subió a una micro y había gente escuchando música con un parlante. te da mucho, ¿ah? Y se daba harto en un tiempo que tú subías y escuchabas una música fuerte y había una persona X con un parlante escuchando música. Oye, compadre, ¿cuántos audífonos? ¿Cómo no? Claro, o cuando se masificaron los teléfonos inteligentes, que vienen con un parlante, a diferencia de los antiguos que... Profe, tengo una pregunta específica, a ver si nos puede ayudar y a la gente a aclararse esta cosita. Usted habló del efecto Mozart, que se utiliza mucho en tiempos de gestación, sobre todo. Que le ponen Que le ponen a la guaguita. ¿Eso realmente genera algún tipo de beneficios para los niños? La estimulación temprana quizás llevará algún tipo de beneficio para los chiquititos, ya no solamente en tiempo de gestación, sino para un lactante, para un niño, no sé, en edades tempranas. ¿Ayuda a la música, ese tipo de música, a estimularse, a desarrollarse de mejor manera? Sí, igual es un tema interesante. Se ha estudiado específicamente a Mozart porque pertenece a un periodo de la música en donde se logró como un equilibrio en cuanto a melodía y ritmo. Ya. Ustedes saben que la música tiene distintos elementos y, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una actividad de baile, por ejemplo, el ritmo es muy importante. No tanto la letra quizás, o la armonía muchas veces no es tan relevante. El ritmo es como lo que lleva porque es algo más físico, nosotros sentimos el ritmo. La melodía, por otro lado, es algo que nosotros nos estimula cerebralmente, pero todo va acompañado de una carga emotiva. Entonces, por ejemplo, si pensando como dices tú, en una época de embarazo, en donde la mamá quiere darle lo mejor para su hijo, hay una intención, una buena intención hacia su bebé, y toda esa buena intención se va a transmitir, ya sea a través de sonido, ya sea sin ningún estímulo, eso se transmite. Pero si nosotros ponemos música nomás porque queremos y le ponemos los audífonos y nosotros por mientras estamos viendo Facebook, mientras eso no es una relación con Claro. lo que nosotros queremos. Porque es como un todo, hay que involucrar como un todo en realidad. Un poquito Claro, más, es que la música tiene una carga emotiva que es muy importante y que yo creo que es lo más relevante de O la sea, música. utilizar la música como instrumento en el fondo, no es la Claro. solución o no va a desarrollar directamente a lo mejor la inteligencia, pero si la usamos como instrumento y de forma sabia, probablemente sí. Agregar, profesor, que la música acompaña al ser humano desde su existencia. La arqueología ha demostrado que en el Paleolítico, cuando el hombre era nómade, mucho antes de incluso descubrir la agricultura, ya hay huesos de animales que habían sido entubados, digamos, con cosas en estas especies de flautas, porque la música es algo que intrínsecamente es parte del ser humano y que también lo acompaña durante toda su vida, como muy bien decía el profesor Hans, desde la gestación se producen a lo mejor estos estudios musicales actuales, pero la mamá embarazada siempre le ha gustado la música, se lo transmiten a los niños empiezan después a desarrollar gustos musicales, ¿cierto? Llegan a la adultez, a lo mejor empiezan a poner atención en algún estilo de música específico y después de eso la vejez y así, entonces es como de todas las generaciones, ¿verdad? Claro, la audición es a las pocas semanas ya se empieza a desarrollar, entonces en teoría el feto que está en proceso de desarrollo ya está recibiendo un estímulo del torrente sanguíneo, del movimiento de la digestión de la mamá, de su propia voz y de lo que rodea a la mamá. Ahora, todos estos sonidos son solo estímulos, pero si esos estímulos van acompañados de una carga emotiva, por ejemplo, hay un momento de tensión relacionado con cierta música quizás, por ejemplo, alguien que se pone nervioso en una fiesta. Eso a lo mejor una fiesta para todos es algo bueno, algo positivo, pero si esa persona se pone nerviosa en una fiesta, no le está haciendo ningún bien a nadie, porque en el fondo esa persona lo está pasando mal. O sea, podríamos decir que parte importante de la música es buscar que la experiencia musical sea grata.
Claro. digamos, ¿cierto? Y eso es completamente personal. Ya, una experiencia musical grata que en este caso digamos que es personal. Como tú dices, la relación que nosotros tenemos con la música como civilización es probablemente de los inicios. Como objeto están las flautas, instrumentos de viento o percusiones, la percusión corporal también, aplauso o golpear la tierra con algo, pero también existe la relación afectiva de la madre con su hijo. Se dice que las canciones de cuna probablemente fueron las primeras canciones. Entonces ese murmullo que puede hacer la mamá sin siquiera una palabra, ahí el mensaje, no importa el mensaje, si está en un idioma, si está en otro, da lo mismo. Lo más importante sería la intención de la mamá hacia su hijo. Y eso acompañado de sonido se enriquece. Ahora no, yo quería agregar igual, vi hace tiempo atrás un reportaje que me acuerdo que me marcó, que era de en estas casas, en estos hogares de ancianos, que igual hacían mucha terapia musical, por ejemplo, para combatir el Alzheimer, con música antigua y que ellos a veces no recordaban producto de esa enfermedad, a veces muchas veces olvidan a la familia, olvidan incluso quiénes son, pero sí podían recordar ciertas canciones inmediatamente, apenas les ponían audífonos, baile, música, las cantaban completas, entonces que igual había muchos estudios científicos que buscaban ver cuál era el espacio del cerebro, digamos, en el cual influía esta música, que era muy distinto al del recuerdo clásico, por decirlo de alguna forma. Y preguntarle también, a lo mejor me voy a quemar con esta pregunta, pero usted que es el especialista en música, yo sé que hay cierto prejuicio a ciertos estilos musicales, ¿ya? A lo mejor, claro, todos hablan de que la música es la música docta, ¿cierto? La música clásica, el folclore y todo, pero hoy en día hemos tenido otras influencias musicales que muchas veces se juzgan, yo no sé si justa o injustamente, como por ejemplo el K-pop, que es algo que se escucha tanto hoy, el que trap. nuestros niños escuchan todos los días, el trap, ¿cierto? O el reggaetón, refiriéndome obviamente a no a esos reggaetones con letras que a lo mejor pueden ser muy cargadas a lo sexual o lo violento, pero sí hay otros tipos de música. ¿Cuál es la opinión de un especialista en música respecto a todos esos estilos musicales? Bueno, con respecto a lo primero, la investigación en relación a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, la demencia, igual es muy interesante porque, por ejemplo, en relación al Alzheimer, se ha descubierto que los recuerdos musicales no se ven afectados por el avance de esta enfermedad. Entonces, las personas pueden olvidar una imagen, la cara de una persona, pero pueden recordar una canción, como dices tú. Porque, bueno, específicamente para nosotros lo agrupamos todo en el mismo recuerdo, es como un video, la imagen con la persona hablando. Pero cómo se almacena eso en nuestro cerebro, digamos que son en distintos compartimentos. Y se puede utilizar para, por ejemplo, reactivar. Se dice que el tener una educación musical en relación no específicamente como académicamente, sino que uno desarrollarse musicalmente puede ayudar a evitar también el deterioro de ese tipo de enfermedades. En el Parkinson hay hartos estudios que, por ejemplo, una grandes complicaciones de la enfermedad de Parkinson es un congelamiento que les da a estas personas en donde no pueden moverse, incluso si están de pie es probable que se caigan. Es algo muy difícil que tienen que vivir estas personas y se ha demostrado que tener conciencia de un pulso estable, ustedes saben que el corazón, por ejemplo, es algo que nos va marcando. Claro. En música también existe ese pulso. Si la canción es más rápida, hay un pulso más rápido. No siempre lo escuchamos, pero sí lo podemos sentir. Lo podemos llevar con la patita. Esa forma de mantener una constancia también evita esos momentos de congelamiento. O lo reduce dentro de un día, por ejemplo, si le ocurría 3 o 4 veces, se puede reducir. Entonces hay una ayuda. Todo siempre va a estar sujeto a nuevas investigaciones, los descubrimientos. Aún se están desarrollando nuevos descubrimientos, pero es algo muy interesante que yo creo que todos debemos considerar para el día a día. Y de hecho, hacer el llamado a la gente en la casa, si usted tiene algún abuelito, alguna abuelita en su casa que sufre alguna especie de Alzheimer o de Parkinson, ¿cierto? A lo mejor estimular con música la vida de los ancianos, hacer más llevadera esta enfermedad, hacer más llevadera la vida de la tercera edad que ya es tan complicada, estimulándolo con música a lo mejor antigua, que lo pueda
trasladar a algún momento de la vida, porque como bien dice el profesor, ¿cuántos no nos hemos visto alguna vez en la vida moviendo el pie, por ejemplo, sin darnos cuenta, de forma inconsciente, llevando el ritmo de la música? Y respecto a esos estilos musicales. Sí, ahora ligándolo con la segunda pregunta, en relación al tipo de música que nosotros debemos escuchar o qué música es buena y qué no, es algo que no es exacto, porque la música que a mí me puede hacer sentir bien no es la misma música que a ti te puede hacer sentir bien. Lo mismo en los momentos, como dijimos antes, por ejemplo, hay algún tipo de música que es más para movimiento, es más rítmica y la letra no nos va a importar. De eso se abusa la industria musical y muchas veces incluye letras totalmente inapropiadas. Total, la gente lo va a bailar, ellos pensarán el ritmo. Claro, va a seguir el ritmo. Hay mucha gente que baila sin poner atención a la letra de lo que está bailando, por ejemplo. Claro, y hay... Claro. Mucha gente estaba pensando justamente porque usted hablaba ahí de la música, mucha gente, el ritmo te llama. Y pensaba que cuando justamente usted habló del K-pop o del trap o del reggaetón, son ritmos que son muy motores, digámoslo así, y que tú no te das cuenta. De hecho, el K-pop es japonés, es chino, es coreano. No se entiende nada de lo que estoy hablando, lo que dicen, pero te mueve. Y eso genera una experiencia que es musical y que es grata, como dice usted, y que es personal, justamente. Y una invitación a conocer otras culturas. Yo sé que el K-pop, por ejemplo, cuánta gente ha entrado al mundo de Oriente, de esta parte del mundo, de la parte oriental del mundo, gracias al K-pop, a investigar, a saber cómo son los estilos de vida en Corea, ¿cierto? Comparar Corea del Norte, Corea del Sur, ver cuál es el desarrollo tecnológico, el estilo de vida que tienen en esa Aquí también yo he visto, naciones. por ejemplo, mucho desarrollo, no gran auge, pero sí hay grupos de capoeira. Y que es una danza brasileña, portuguesa, no lo sé bien, pero te traslada y te transporta a otra zona del mundo y a conocer otra cultura, como dices tú, y que es música, pero es que es de mucho movimiento también. Entonces eso es importante, y lo que me llama mucho la atención, profe, porque ustedes lo nombraron anteriormente, que hay música desde el principio de los tiempos. Y quizás la música en ese momento era un factor para poder tranquilizarte, para llevarte a la calma, así como también el arte que está desde el principio de los tiempos era para expresarte, así como también la actividad física era para poder cazar, para poder alimentarte. O sea, hay tres asignaturas que están desde el principio de los tiempos y que hoy en día han tomado mucha relevancia con el tema de la pandemia, profe. Y es importante también darle vuelta a eso porque justamente en estos tiempos de confinamiento, digo confinamiento positivo, quiero llevarlo a ese plano, que donde podemos sentirnos seguros en casa, esa es la idea, y que se han desarrollado mucho gente que ha querido aprender a tocar un instrumento, que escucha más música, gente que ha desarrollado aspectos del arte, gente que está haciendo actividad física regularmente. O sea, son tres aspectos importantes a considerar en la vida de las personas. Profe Camilo, y profe Marlene, permítame un poquito porque hay gente que está comentando. Nos mandan saludos, por ejemplo, a la profe Marcela Condesa, me manda un gran abrazo a todos. Un abrazo, colegas, me encanta la música, dice ella. Un abrazo grande, profe Marcelita, que debe estar ahí teletrabajando. Denise San Martín, también colega de nosotros, saludan a los colegas más pro. Nos mandan saludos la Catalina y Cristina Calzadilla. Ah, qué lindo. Sí, la mamá nos envía, nos escribe acá. Está conectada la Nani, la señora Elizabeth, la señora Carla, Luis R. Walpen está reclamando por los cuchupiris. Se los vamos a entregar. Hoy día sí o sí se los vamos a entregar. Nos nombra las cifras del COVID que después vamos a desarrollar. Y también acá hay un comentario, la señora Verónica Caro, Verónica Castro, la mamá de Cristian Castro, la señora Verónica Caro, del séptimo B, también manda muchos saludos. Y don Mario Garcés, que creo que es el papá de Diego Maña, de Ignacio Maña, ¿cierto? Dice, qué bueno que invitaron a Horacio Saavedra al matinal. Y un abrazo a Martín y a Luis Jara. La gente, qué bueno que se conecte, que comente, ¿cierto? Esa es la idea. Estamos viviendo la música en tiempos de pandemia con el profesor Camilo. Profe, nos quedan un par de minutitos todavía antes de porque sabemos que usted tiene que seguir con su agitada agenda del día de hoy, donde hay muchas cosas que hacer. Pero, ¿qué aspectos podemos seguir desarrollando de la música? ¿Qué pueden hacer los niños en casa? Quizás no todos tienen la habilidad de aprender a tocar un instrumento, pero se puede igual disfrutar de la música, me imagino. Claro, de todas maneras. Un poquito para terminar el punto anterior de los estilos de música, yo creo que más que fijarnos en el detalle de cuál es un estilo mejor que el otro, yo creo que hay que tener una conciencia en relación de cuál es la intención de esa música. Porque existe, por un lado, una música que está pensada de forma industrial, como para llegar a las masas, para vender, y tiene una intención.
y hay otra música que viene del corazón, de un artista que quiso transmitir algo. Entonces yo creo que eso sería una gran diferencia independiente del estilo, porque hay muchos artistas independientes que toman una base de hip hop de YouTube y da lo mismo, porque él lo que quiere es transmitir su arte, quiere decir algo, quiere expresarse y lo puede, y está bien, no va a ser malo, o sido música de rap o incluso música de reggaetón. Tal vez lo un poco criticable es lo repetitivo de esas bases, porque no hay mucha variedad, eso quizá un poco limitante, como a diferencia de, por ejemplo, otro tipo de música en donde uno tiene mayor espectro de sonido a los cuales prestar la atención. Un paralelo con la comida, por ejemplo, puede ser algo, un paladar más educado puede distinguir otros sabores que alguien que está acostumbrado a comer algo a lo mejor cosa más simple no lo va a distinguir. O sea, hay música doggies y música que podría representar un plato de comida elaborado, digamos, y ambos son disfrutables, pero hay que pero hay que ser conscientes de lo que uno está consumiendo. Justamente, yo creo que eso es lo más importante, porque hay artistas que nosotros sabemos que no hacen sus canciones. Claro. Hay artistas que sabemos que no cantan, sí. Hay artistas que sabemos que no tocan, es como que en realidad ellos son solo una imagen, como un actor. Bueno, lo hemos visto en el Festival de Viña, por ejemplo, que han traído artistas que en el fondo no cantan, en verdad, no cantan, no bailan, sí. Son un rostro nomás. Son un rostro porque puesto, ellos están... Comercial, es como más marketing. Claro, ellos están apoyados por una industria que en el fondo busca que esta persona esté, no sé, en la mayor cantidad de gente posible, claro. Pero no a una intención de musical. Y con respecto a lo segundo, ¿qué podemos hacer nosotros si...? Vamos a anotarlo, profesor, sobre el tema de... Voy a usar en cámara... Mientras el profe busca el borrador, perdón, profe, yo creo que este mensaje le va a gustar, porque le está comentando Catalina Calzadilla. Ella, porque antes fue la mamá, y dice: hola, profe Camilo, mi hermana y yo seguimos ensayando nuestros instrumentos. Para que ustedes sepan, ella estaba practicando, están en casa ahí. Ahora, retroalimentar antes de continuar con los tips para la gente. Bueno, primero que la música en tiempos de COVID es sumamente importante, ¿cierto? La importancia de valorar el silencio como un recurso musical. Muy importante de la música también es tener la tranquilidad del silencio. Que las experiencias musicales tienen que ser gratas y que la música es algo que acompaña al ser humano desde la prehistoria, desde la gestación hasta las últimas etapas de la vida. Esa es la importancia de la música que estamos viendo hoy con el profesor Camilo, y también el mensaje que da él, que es: hay que ser claro y clara en la intención que tienen los artistas con las personas. No hay ningún problema en escuchar cualquier tipo de música, pero sí hay que tener conciencia de lo que uno está escuchando. Ese es el mensaje. Vamos a ver ahora los tips, dijimos, para la gente que quiere aprender a hacer música. También mencionó el profesor Camilo, a modo de retroalimentación, lo voy a decir, que en el fondo cualquier persona puede hacer música si se quiere expresar. Porque en el fondo, profesor, yo creo que todos somos artistas. Siempre lo he pensado. Si todos somos artistas, porque todos queremos expresar algo. Y eso es arte en el fondo. Justamente. Las formas de expresión van componiendo el arte. Entonces, vamos a borrar esto. Ojalá que hayan alcanzado a anotar. Hay gente que está conectada, vamos así, por favor. Tenemos 10, 12, 15, 12, 9, 15, así va avanzando la gente. Entendemos que también es un horario que la gente está haciendo cosas, así que igual agradecemos por seguir con nosotros, porque nosotros seguimos contigo, Escuela Fuera el matinal. Profe Vladimir. Profesor, usted, tips dijimos, ¿cierto? Para... Claro. Bueno, como las chicas, ellas que están con un instrumento de casa, me alegro mucho que puedan seguir desarrollando ese instrumento. Hay personas que se han dado el tiempo de aprender un instrumento musical y lo pueden disfrutar como ellas, pero eso toma tiempo. Igual hay que considerarlo, porque muchas veces nosotros, sobre todo ahora que las cosas son tan inmediatas, queremos comenzar algo y nos damos cuenta que eso toma un tiempo, entonces ligerito decimos: no, tal vez yo no sirvo para él. Y muchas veces con cosas que son difíciles, por ejemplo, tomar una guitarra. La forma de la guitarra, ya hay que poner la mano de cierta manera. Para aprender una canción tienen que haber por lo menos 2 o 3 acordes, eso significa una postura. Poder hacer movimientos motrices delicados, nosotros necesitamos tiempo para poder hacer. Hice un curso de guitarra yo. ¿Aprendió, profe? Fui 2 veces cuando chico, me acuerdo, tenía como 10, 11 años y no pude ir más por lo mismo. Me frustré probablemente porque me di cuenta que en el fondo es complicado el tema del
de la posición del cuerpo, la posición de los dedos, la coordinación que existe entre el movimiento de dedos, lo que uno va escuchando cuando uno va leyendo partitura, entonces en el fondo hay harto trabajo. Pero como dice el profesor, es una situación de práctica solamente, ¿verdad? Claro, nosotros si queremos desarrollar un instrumento musical que es muy recomendable, tenemos que considerar que eso va a tomar tiempo. Para cualquier instrumento va a tomar tiempo. Hay algunos instrumentos que se pueden demorar un poco más que otros, porque nosotros puede que no tengamos la cercanía, por ejemplo, con movimientos tan incómodos como el que se hace en una guitarra. Nosotros son pocas tal vez los momentos del día en donde tenemos que hacer este tipo de movimientos, o donde tenemos que mover cada dedo independiente del otro. Por ejemplo, no sé, prueben ustedes, hay dedos que tienen mayor, los podemos mover con mayor facilidad, por ejemplo el pulgar. Intenten mover un solo dedo sin que se muevan los otros. El pulgar no va a haber problema porque el pulgar lo utilizamos un montón. Entonces el pulgar se mueve independiente del otro. El índice también se mueve bastante bien. Son pocos los dedos que lo siguen. Ahora veamos el dedo medio. ¿Sigue? ¿Ese? El dedo medio, No se puede mover el solo. índice se bajó. ¿Ahí? ¿Estoy bien o no? No puedo. Sí, está bastante bien. Está bastante No, bien. no puedo. Ahora el dedo anular. No, Se llevan demasiado bien mis dedos, son súper unidos. No, El dedo anular. Donde va uno va todo, En el anular muero un En el poco, anular, bro. claro, un poco más. Ah, pero igual, ¿sirve ahí o no? Sí, va bastante bien. Y No el lo, dedo puedo, no lo meñique- puedo quebrar, lo puedo mover solamente, pero no quebrar, así me cuesta mucho. No, Me pero duele, igual claro. es bueno. Y el dedo meñique. No, ahí todo se Se mueve. llega el otro. Sí, se lo lleva. Claro, todos esos movimientos. Qué buen ejercicio, profe, tiempo para practicar en casa. Claro, sí, y nos pueden ser para cualquier instrumento, para el piano, guitarra, flauta. Y el profesor, El piano me gusta mucho. Me hubiese gustado ser pianista alguna vez en la vida. tengo una pregunta y hablo desde mi experiencia a ver si puedo impactar a la de alguien más. Intenté tocar guitarra, profe, pero soy zurdo. ¿Hay alguna implicancia en eso? O sea, yo traté de tocar guitarra porque a mí me acomoda tocar hacia este lado, hacer notas con esta mano, tocar con esta, pero cambiar hacia acá y hacer algo con esto y coordinar con esta me cuesta. Entonces, es mejor cambiar las cuerdas. ¿Cuál es ¿Qué hacen los zurdos con la música? Por ejemplo, Paul McCartney, el bajista de los Beatles, es zurdo y toca bajo y lo toca como zurdo. Hay guitarras las para cuerdas zurdos, cambiadas. O sea, el compadre creo que aprendió las notas al revés. O sea, para mí es una situación compleja, profe. Creo que hay que ser. Hay genialidad en la música. Hay genialidad, mucha sí, genialidad. quizás pasa por ahí, no sé. Yo voy a responder eso y después voy a seguir Sí. con lo de Sí, la- por supuesto. La experiencia, la que he tenido yo compartiendo, como aprendiendo un instrumento con otras personas, es que no hay. Un zurdo puede aprender con una guitarra ordenada para diestros, Para diestros. digamos. Ahora, es verdad que el cambiar las cuerdas va a ser el ideal, pero por otro lado va a haber un problema porque si queremos, no sé si estamos en la playa y nos pasan una guitarra para que toquemos, no le vamos a cambiar las cuerdas. Sería un problema, entonces yo creo Se apaga la que... fogata. Yo creo que es lo mismo que en otras habilidades en donde tenemos que ocupar las dos extremidades y tenemos una dominante. Ujú. Si desarrollamos la otra, va a ser bueno igual. Así que, aunque nos tome un poquito más de tiempo, yo recomiendo aprovechar lo que hay. Total, si estamos comenzando, ya va a ser bueno. Es como empezar al tiro a jugar con la izquierda. Ujú. Si somos Excelente. Y ahora, igual, profesor, mencionar igual en este tema de las dificultades del trabajo físico y motriz que requiere un instrumento musical, por ejemplo, un instrumento de viento, que igual yo creo que hay que tener un control de la respiración, por ejemplo, Claro. ¿cierto? Hay tantos factores en la música que podríamos estar todo el rato Muy hablando. interesante. Tenemos entonces que la Porque yo práctica, no sé. bueno, primero requiere tiempo y constancia, dijimos, ¿cierto? Que es importante, la constancia que se refiere un poco a la paciencia que hay que tener. Claro, para aprender un instrumento, entonces tenemos que considerar esas dificultades, digamos. Claro. Que es el tiempo. Otra cosa que tenemos que dificultar, o sea, que tenemos que considerar es conocer nuestro mínimo. Nosotros, como vimos antes con el movimiento de los dedos, es si nosotros no lo hacemos, difícil que sepamos cómo vamos a mover nuestros dedos. Claro. Entonces es importante uno hacer un pequeño diagnóstico de cuáles son nuestras habilidades
y a partir de eso poder ver cuánto tiempo nos va a tomar poder lograr lo que queremos, Ahora, objetivo. Claro, y conocer estas habilidades no a modo de juzgar, que si a lo mejor yo no tengo la habilidad, dejo el instrumento, sino que conocerlas justamente para poder mejorarla y perfeccionarla. Por ejemplo, una persona que quiere desarrollarse en el canto va a tener ya un punto de partida bastante bueno, porque estamos todo el día hablando, que desde chiquitito probablemente cantamos, entonces nuestro mínimo va a ser alto. Pero si por ejemplo queremos tocar un instrumento como la guitarra o como el violín, nuestro mínimo va a ser recién comenzar a mover un solo dedito, va a ser diferente nuestro mínimo. Entonces lo importante es conocer desde dónde vamos a partir y luego tomarse todo con calma. Ahora, si nosotros en realidad no tenemos el tiempo para aprender un instrumento o en estos momentos no nos llama mucho la atención, no hay ningún problema. La experiencia musical es muy amplia y nosotros nos podemos beneficiar de la música de diferentes formas. Ya lo mencionó usted, el tema del baile, el tema del ritmo, del canto, del tocar un instrumento, todo eso se relaciona a hacer clases de zumba, por ejemplo, online. Claro, si nosotros por un lado está como la reproducción, en donde, no sé, si queremos cantar una canción, la queremos hacer tal cual como la conocemos, que sería similar a Zumba, ¿no es cierto? En donde nosotros vamos haciendo movimientos muy similares a los que nos está mostrando. Y por otro lado tenemos el desarrollo creativo, que si nosotros queremos, por ejemplo, cantar una canción, pero hacerle algún adorno extra, o queremos hacer una segunda voz, o cantar la misma canción pero con otra letra, o con otra entonación, ahí ya vamos desarrollando otras cosas, porque estamos inventando cosas a algo que no existe. Claro. Si nosotros estamos, por ejemplo, en una fiesta, tal vez no vamos a seguir los movimientos de todos, vamos a querer inventar nuestros propios movimientos, y eso también es creatividad, desarrolla nuestra creatividad. Por lo tanto, es bueno también la reproducción, sobre todo para sentirnos seguros. Por eso yo creo que tiene esta actividad en donde uno repite lo que están mirando, tienen tanto éxito, porque es como para salir del punto de reposo, es súper bueno, motivante seguir. Claro. Pero es muy importante también darse el tiempo en algún momento de uno comenzar a crear cosas distintas, y así también vamos a evitar aburrirnos, porque si nosotros queremos, por ejemplo, tocar un instrumento para tocar un tipo de música, por ejemplo quiero tocar rock y quiero aprender a tocar guitarra, eso va a ser bueno, lo vamos a disfrutar, pero es muy recomendable que en algún momento, tal vez con las mismas notas que nosotros ya no sepamos, comenzar a inventar cosas, escribir tal vez la letra de una canción, ver cómo la podemos cantar, cómo lo podemos acompañar. El inventar ritmos, por ejemplo, en la guitarra, si todavía tal vez no podemos hacer una posición, un acorde, pero queremos hacer con las cuerdas tapadas, queremos hacer un ritmo y acompañar una canción, va a ser una experiencia que nos puede dejar. Es genial que sea tan simple también, profe, porque de repente hay gente que, o todos, también me pasa, que de repente vemos la música como factores de repente complejos, tomar una guitarra, querer hacer un acorde y genera eso. Pero es simple también. Simple tocar, quizás tapar o con las palmas, o hacer sonido, y se vuelve muy simple, y eso también es bueno destacarlo. Y qué bueno tener la oportunidad de tener al profesor acá y de poder transmitir este mensaje de que en el fondo la música es para todos. La música es para todos y es algo que nos acompaña siempre. O sea, sacar un poco desde lo académico y desde lo docto la práctica musical, que obviamente también se valora mucho, pero también considerar que hay música de todos los estilos, de todos los ritmos, y que en el fondo convivimos con la música. Exacto. Convivimos con la música. La música que requiere, dijimos, tiempo y constancia, mucha paciencia si vamos a aprender alguna habilidad, ¿cierto? Hay que conocer nuestro mínimo, dijo el profesor, considerando que uno va a desarrollar más habilidades a lo largo del tiempo, dependiendo de la práctica musical que vaya desarrollando. Dijimos, puede ser el tema del movimiento, si es percusión, en la respiración, si es que es algún instrumento de viento, el ritmo, si es que uno quiere hacer alguna práctica musical que se relacione con el baile, ¿cierto? Estimular la creatividad, o sea, usted es libre de hacer la música de la forma en que usted quiera, porque obviamente es libre de hacerlo, y esa es la idea un poco y la invitación, y valorar la música justamente en todos sus aspectos, en el baile, en el canto, tocar un instrumento, vivir o disfrutar la importancia del silencio también, como lo mencionó. Eso es muy importante, profe.
Profe Camilo, mire, sin querer queriendo, como diría el Chavo del 8, ya pasamos las 11 de la mañana, podríamos estar un muy buen rato conversando, desde ya le agradecemos su presencia, queda invitado, profe, para cuando tenga más tiempo, para que venga, porque sin duda hay muchos otros temas que podemos seguir desarrollando, que la música sin duda genera aportes, así que las pantallas, digámoslo así, del matinal están abiertas para que usted pueda seguir viniendo, compartiendo más tips musicales para que nuestros chicos puedan seguir estimulándose en casa, profe. Le dejan saludos, harta, la profesora Drexi manda hartos saludos, gente comenta, dice que bueno el tema de la música porque ayuda a relajar en estos tiempos. Hay gente que, por ejemplo, a la música disco me alegra, hay muchas personas comentando, así que, profe, desde ya queremos darle las gracias por estar con nosotros. El tiempo es implacable en este sentido, profe, así que queremos agradecerle por su disposición, por estar con nosotros el día de hoy. Y tenemos esa camarita, para que usted pueda darle un mensaje ahí a los niños, a sus alumnos y a la comunidad en general. Profe, se la dejo a usted. Sí, bueno, primero agradecerle a ustedes la invitación. Igual es una bonita iniciativa que me alegro que también participe la comunidad, sea como un vínculo en estos momentos que estamos distanciados. Y a los chicos en sus casas y a sus familias desearles lo mejor. Espero que se cuiden mucho para evitar cualquier riesgo y ojalá nos volvamos a ver pronto. Excelente, maravilloso, profe Camilo. Lo dejamos invitado, Ahora usted, vamos a llamarlo, ¿no, profe? Tal día, no sé, cuando usted pueda. Las puertas siguen abiertas para que usted venga, sigamos aprendiendo, sigamos disfrutando de la música, profe. Lo despedimos con este fuerte aplauso.